Todos para empezar con la revisión que tenemos del día de hoy, anatomía y técnica de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Vamos a dividir la charla en dos secciones. Inicialmente vamos entonces a empezar con la parte de lo que es la anatomía. Entonces, como introducción tenemos pues que el ligamento cruzado anterior, como todos sabemos, pues es una estructura clave en el complejo ligamentario de la rodilla y es fundamental para la estabilidad de esta articulación, ya que resiste pues en gran parte la traslación tibial anterior y también ayuda con las cargas rotacionales. Tenemos también que el ligamento que más comúnmente se lesiona en la rodilla actualmente pues es el ligamento cruzado anterior y su reconstrucción pues es el sexto procedimiento que más se realiza en la ortopedia. La mayoría, pues la mayoría de estas lesiones se deben, el incremento en su incidencia es a la mayor participación de la población en actividades deportivas y recreativas, pues que siguen exponiendo a las personas a más riesgo de rotura del ligamento cruzado anterior y da lugar entre 129.000 y 200.000 reconstrucciones al año en los Estados Unidos y más de 400.000 reconstrucciones a nivel mundial. Se estima que tiene una incidencia aproximadamente en la actualidad de 30 a 78 lesiones por 100.000 habitantes año. Y pues dependiendo, esto va a depender pues también del país, de la edad y de la actividad deportiva en la cual se practique. Tenemos que afecta a pacientes más adolescentes y adultos jóvenes entre los 15 y los 25 años. La mayoría de estos casos se dan entre un 70 y un 80% por traumas, digamos, con un mecanismo sin contacto. Se da durante maniobras de desaceleración o cambios bruscos de dirección durante la actividad deportiva. También además encontramos que las mujeres presentan un riesgo significativamente mayor que los hombres para una misma disciplina deportiva. Está descrito entre 2 a 8 veces más riesgo según la actividad deportiva en particular. Por ejemplo, para el fútbol, como vemos en pantalla en el estudio, encontraron un 2,7 veces mayor riesgo de la lesión. Para hablar un poquitico de la descripción histórica del ligamento, tenemos que una de las primeras descripciones conocidas del ligamento cruzado anterior fue alrededor del año 3000 antes de Cristo, fue descrita en un papiro egipcio. También durante la época romana, la primera descripción, digamos, con el nombre moderno que se tiene del ligamento cruzado anterior fue realizada por Galeno en los años de 1999 a 129, perdón, 199 a 129 antes de Cristo. Ya de una manera más reciente, en 1543, fue Andreas Vesalius quien completó ese primer estudio anatómico formal, conocido como tal del ligamento cruzado anterior humano, en su libro De Humani Corporis Fabrica. Y ya en fechas más recientes, tenemos que en 1938 fue Palmer y colaboradores quienes describieron por primera vez los dos haces del ligamento cruzado anterior. Esta descripción fue seguida por Abbott en 1944 y por Hirgis en 1975. Cada autor pues describió ambos haces, tanto el antero medial como el posterolateral, y los denominaron con esos nombres pues por su inserción a nivel tibial. Ya en 1979 y nuevamente en 1991, Norwood y Ames respectivamente describieron un tercer fascículo del ligamento cruzado anterior que denominaron fascículo intermedio. Sin embargo, pues tenía y compartía varias similitudes tanto anatómicas como biomecánicas, por lo cual actualmente es considerado más como una parte del fascículo anteromedial y no como un fascículo propio. En cuanto a su, en cuanto a su embriología, tenemos que el ligamento cruzado anterior aparece como una condensación mesenquimal en el blastoma, aproximadamente hasta las 6,5 semanas de gestación. Esto mucho antes de la cavitación articular. Y también tenemos que ya a las 16 semanas de gestación, pues se pueden distinguir, como se ven en las imágenes de la pantalla, ya los dos haces como tal del ligamento cruzado anterior. Eh, También describen en la parte de la embriología que
Durante su desarrollo, el ligamento cruzado anterior pues, está rodeado, digamos, por un pliegue sinovial que es similar al mesenterio y que se origina desde la cápsula posterior de la articulación de la rodilla. Por lo tanto, lo que dicen es que si bien el ligamento cruzado anterior se localiza intraarticularmente, pues es un ligamento que permanece extrasinovial a lo largo pues, de todo su recorrido. Ya para empezar a hablar de la anatomía microscópica del ligamento cruzado anterior, tenemos que es una estructura formada por bandas, por numerosas bandas y fascículos de tejido conectivo. Estudios histológicos han demostrado pues, la presencia de un septo de tejido conectivo vascularizado que divide los haces anteromedial y posterolateral, que es el que podemos ver en la imagen señalado con la flecha. También tenemos que varios estudios pues han observado que las propiedades histológicas del ligamento cruzado anterior tienen variaciones dependiendo pues, de las etapas del desarrollo. Entonces tenemos que durante la etapa fetal, el ligamento cruzado anterior pues, se caracteriza por una hipercelularidad con células circulares, ovaladas y fusiformes. Y también tenemos que posteriormente el ligamento cruzado anterior ya del adulto pues presenta una histología que nos revela, digamos, un patrón relativamente ya hipocelular con predominio de fibroblastos con núcleos fusiformes. Microscópicamente, ya hablando del ligamento cruzado anterior del adulto, pues tenemos que se pueden distinguir tres zonas con particularidades cada una de ellas. Pues tenemos que la parte proximal del ligamento cruzado anterior pues es la más sólida. Es una zona altamente celular, rica en células redondas, ovoides y contiene también algunos fibroblastos fusiformes. También es muy rica en colágeno tipo 2 y en glucoproteínas como la fibronectina y la laminina. Ya la parte media, como tal del ligamento cruzado anterior, contiene un mayor número de fibroblastos fusiformes y alargados. Es una zona con una alta densidad de fibras de colágeno y en esta parte describen, digamos, una zona con unas características especiales que en la literatura denominan de características fibrocartilaginosas y es esta parte, digamos, anterior del ligamento donde se enfrenta como al borde anterior de la escotadura intercondílea. Pues también en esta parte contienen un gran número de fibras de oxitala, que son fibras elásticas compuestas por proteínas como la elastina y la fibrilina. Ya en la parte distal, como tal del ligamento cruzado anterior, tenemos que es la parte más sólida, es una parte rica en células que asemejan a los condrocitos de forma redonda o de forma ovoide. Están alineadas en filas y en hileras de aproximadamente 3 a 15 células que están ubicadas entre los haces de colágeno como tal. También tiene células como fibroblastos que están también ubicados hacia los lados de los haces de las fibras de colágeno. Estos fibroblastos tienen un diámetro de aproximadamente 5.8 micras y una longitud de aproximadamente entre 12 y 15 micras de longitud. Dice que presentan un alto nivel de producción celular en la parte distal del ligamento. Y en cuanto a las características como tal particulares, digamos, de las fibras de colágeno en esta parte del ligamento, pues dice que son las más grandes en comparación con la parte media y con la parte proximal. Dice que están entre aproximadamente 130 y 250 micras y que tienen un patrón de cruzado entre sí en ángulos agudos y pues están, como ya lo ha mencionado, pues separadas por estos cuerpos celulares. Entonces tenemos pues que el ligamento cruzado anterior pues tiene una microestructura digamos similar a la de los otros tejidos conectivos blandos, que está compuesta por múltiples fascículos cuya unidad básica funcional pues es el colágeno. Estos fascículos van desde 250 micras hasta inclusive varios milímetros y empieza una subdivisión donde cada fascículo pues está compuesto por 3 a 20 subfascículos que a su vez están formadas por fibrillas de colágeno que van desde las 25 hasta las 250 micras.
Strocki y colaboradores en su estudio, que es el que vemos ahí en la pantalla, describieron que existen dos tipos de estas fibrillas. Pues el primer tipo que presenta un diámetro mayor al de las fibras tipo 2 de 75 nanómetros, constituye, dice el estudio, aproximadamente 50.3% del ligamento cruzado anterior. Y pues estas fibras son secretadas por los fibroblastos y están pues especializadas para resistir como las altas tensiones de tracción, y las de segundo tipo, que son las que presentan un diámetro menor, aproximadamente 40 nanómetros, constituyen el 43.7% del ligamento cruzado anterior y son secretadas por los fibrocondroblastos. Estas tienen una función distinta y decía que era más como mantener la organización tridimensional como tal del ligamento cruzado anterior. Cabe descartar que ese 6% que queda restando y faltando, describe en el estudio que pues, corresponde en el ligamento cruzado anterior pues, a las células y a los componentes de la matriz extracelular. Perdón, intracelular y extracelular, ambos. El colágeno de tipo 1, que es el principal colágeno del ligamento cruzado anterior, pues las fibrillas se orientan, digamos, paralelamente al eje longitudinal del ligamento y son las responsables pues, de su resistencia para la tracción. Aunque el colágeno tipo 1 es el predominante, el estudio informa que existen porcentajes así muy pequeños de colágeno tipo 2, tipo 3, tipo 4 y también de colágeno tipo 6 en el ligamento cruzado anterior, obviamente en una menor medida. La otra parte pues, son los proteoglicanos y los glicosaminoglicanos, que cumplen una función importante y es que tienen una carga altamente negativa y que poseen un grupo de hidroxilo que lo que hace es atraer el agua y mantenerla cerca. Entonces, estos proteoglicanos y los glucosaminoglicanos, digamos que son los encargados de darle esa cantidad de agua que corresponde en el ligamento cruzado anterior a un 60 al 80% del peso húmedo total de lo que es el ligamento cruzado anterior. Los otros componentes que son los que vemos ahí, que son los glicoconjugados, pues corresponden a la laminina, a la fibronectina, que cumplen un papel importante ya como en la parte de la morfología de lo que es la matriz intra y extracelular del ligamento cruzado anterior. Y por último tenemos pues las proteínas elásticas que, como ya lo ha mencionado, pues como las fibras de oxitala, que permiten son esos cambios, digamos, de distancia y de tamaño que sufre el ligamento durante el movimiento. Ya para hablar de la anatomía macroscópica, pues tenemos entonces que, como lo mencioné anteriormente, pues el ligamento es una estructura en forma de banda, puesta por tejido conectivo denso. Discurre desde su inserción femoral en sentido anterior, medial y distal hacia la tibia. Para hablar de la inserción femoral, tenemos que presenta pues, una forma comparable como la de un semicírculo ubicado de manera vertical, que se localiza en la parte posterior de la superficie interna del cóndilo femoral lateral, y su tamaño puede variar entre 11 a 24 milímetros de diámetro, decían los estudios, con un promedio de 18 milímetros de longitud y 11 milímetros de ancho. Hablaba de, perdón, hablaba entonces de que los fascículos, los fascículos, digamos, para hablar del asa anteromedial, a nivel de la inserción femoral, tenemos que se origina en la parte más anterior y proximal de la inserción femoral. Por el contrario, pues el fascículo posterior se origina en el aspecto más posterodistal de la inserción femoral y se concluyó que ocupan cada una aproximadamente un 50% del origen femoral total con unas áreas transversas muy similares la una a la otra. En cuanto a la inserción tibial, tenemos pues que corresponde a un área como de una fosa de forma ovalada, ubicada anterior y lateralmente a la espina tibial medial, con un área que varía entre aproximadamente 8 a 12 milímetros, decían los estudios que con un promedio de 11 milímetros de ancho y en la dirección anteroposterior, con un rango entre 14
y 21 milímetros con un promedio de 17. Pues acerca de la inserción del ligamento cruzado anterior, dice que existen alguna cantidad variable de fibras anteriormente que migran por debajo del ligamento intermeniscal transverso, y también algunas extensiones pueden fusionarse con la inserción del cuerno anterior y posterior de lo que es el menisco lateral. En cuanto a la inserción tibial, pues lo que describen es que es una inserción algo más ancha y más fuerte que la femoral. Y pues a nivel tibial, las fibras del asa anteromedial se insertan en la parte, valga la redundancia, anteromedial, y la inserción de las fibras del posterolateral, pues también se insertan más hacia la región posterolateral de la muesca en la tibia. Al igual que en el origen femoral, pues ambos haces comparten unas áreas de inserción tibial aproximadamente iguales, eh, entre el 50% cada uno. Eh, para continuar con las características macroscópicas del ligamento, pues tenemos que su longitud oscila aproximadamente entre 22 y 41 milímetros, con una media de 32. Su anchura va entre 7 a 12 milímetros, con una media de 10. Podemos ver en la imagen del lado izquierdo. Y lo que describen es que la forma, digamos, de la sección, cuando hay una sección transversal del ligamento, su forma, pues nunca es una forma regular, no se puede describir como una forma circular, como una forma elíptica, ni como ninguna forma geométrica simple. Digamos que es una forma que va variando, y es por eso que el área de la sección transversal aumenta desde la parte del fémur hasta la tibia, siguiendo pues como tal las medidas que podemos ver en pantalla. Entonces, a nivel más proximal tenemos que son 34 milímetros cuadrados aproximadamente. A nivel medio proximal, 33 milímetros cuadrados. A nivel medio como tal del ligamento cruzado anterior de esa sección transversal puede estar hacia los 35 milímetros cuadrados. Ya medio distal, 38 milímetros cuadrados, y en su parte más distal, donde las fibras se abren como en forma de un abanico, a medida pues ya que se acercan a la tibia, puede alcanzar un diámetro de 42 milímetros cuadrados. Eh, vemos que entonces el haz posterolateral del ligamento cruzado en comparación con el haz anteromedial, pues tienen un mayor número como tal de fascículos. eh, y lo que dice la literatura es que estos dos haces pues no son como tal isométricos. Durante la flexión y la extensión ambos sufren cambios de tamaño, y existe una diferencia entre ellos. Estaba escrito en la literatura que durante la extensión completa, pues hay una diferencia significativa entre la longitud de estos dos haces, siendo el anteromedial con una longitud de 34 milímetros y el posterolateral con una longitud de 22,5 milímetros. Entonces, lo que pasa ahí es que durante la flexión, digamos que el asa anteromedial se tensa, mientras que el posterolateral se relaja, y entonces lo que sucede es que hay una ligera rotación como tal del ligamento en todo su conjunto alrededor de su eje longitudinal, y ese fascículo anteromedial comienza a enrollarse como en forma de una espiral sobre el ligamento, perdón, sobre el fascículo posterolateral. Este movimiento, pues, relativo de un haz sobre otro, se debe a la orientación de las inserciones como tal a nivel femoral, las inserciones óseas del ligamento. Pues esos puntos de inserción femoral, digamos que cuando la rodilla está en una extensión, está a 0 grados, se orientan verticalmente. Entonces ambos haces están básicamente paralelos, y a medida que la rodilla pues alcanza los 90 grados de flexión, el punto de inserción del haz anteromedial en el fémur rota posterior e inferiormente, y a diferencia de la inserción femoral del ligamento del haz posterolateral, que lo que hace es una rotación anterior y superiormente. Entonces, en ese cambio de alineación, los puntos de inserción pues dan lugar a que esos puntos queden a nivel horizontal, eh, como se ve ya aquí en esta imagen.
quedan a nivel horizontal cuando la rodilla está flexionada. Entonces ese cambio en la alineación de los puntos de la inserción lo que provoca es que ambos haces se entrecrucen y por eso es que al flexionar la rodilla, el haz posterolateral del ligamento cruzado anterior se observa anterior al haz anteromedial en su inserción femoral. Para hablar de la inervación del ligamento cruzado anterior, tenemos que recibe fibras nerviosas de las ramas articulares posteriores del nervio tibial. Esas fibras penetran la cápsula articular posterior y discurren, dice la literatura, acompañando como la vasculatura endoligamentosa. La mayoría de estas fibras pues poseen una función vasomotora. Sin embargo, también se han observado fibras nerviosas mielinizadas de menor calibre, de 2 a 10 micras de diámetro, y fibras nerviosas amielínicas de 1 micra de diámetro, que discurren pues independientes sí a los vasos del ligamento y que se encuentran pues aisladas ya entre los fascículos. Eh, Perdón. Como tal, el ligamento cruzado anterior presenta varios tipos de receptores para estas fibras que acabo de mencionar, que tienen una importante función a nivel propioceptivo. Estos receptores son de 3 tipos. Están los receptores de Ruffini, que son sensibles al estiramiento, que están ubicados en la superficie del ligamento, predominantemente a nivel de la parte femoral, que es donde sufre mayores deformaciones. Y también tenemos los receptores de Batter-Pacini, que son sensibles a los movimientos rápidos. Y decía que se localizan mayormente tanto en los extremos femoral como tibial. Y por último tenemos los receptores de tensión de Golgi, que se localizan pues cerca de las inserciones, al igual que los de Batter-Pacini, y también a nivel de la superficie como los de Ruffini. Por último, para terminar con la sección de anatomía, tenemos la irrigación del ligamento cruzado anterior. La irrigación del ligamento pues está a cargo de la arteria genicular media, que se origina en un ángulo recto desde la cara anterior de la arteria poplitea. Generalmente dice que a la altura del contorno proximal de los cóndilos femorales, inmediatamente debajo de la arteria genicular superior y justo por encima de la arteria sural. Esta arteria genicular media a continuación lo que hace es perforar la cápsula posterior, pasando a través de una abertura que se extiende en el ligamento popliteo oblicuo, por lo que está más cerca del cóndilo femoral lateral que del medial. Y una vez ya dentro de la articulación como tal, pues la arteria se ramifica, proporcionando ramas pues al ligamento cruzado anterior y a otras estructuras interarticulares. Además, también tenemos que el ligamento cruzado anterior pues recibe y está irrigado en menor medida por arterias nutricias sinoviales y una pequeña porción distal que está irrigada a través de las ramas infrapatelares de la arteria genicular inferior. También está descrito que la distribución de los vasos sanguíneos dentro del ligamento cruzado anterior pues no es homogénea y la parte proximal del ligamento cruzado anterior pues es la que está mejor irrigada. Con esto pues terminamos esa primera parte de la charla para continuar la siguiente sesión con la cirugía reconstructiva, con la parte de la reconstrucción.